enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Bienvenidos a vos que estás en casa. Estamos compartiendo esta serie de mensajes cuando Dios está en tu vida. Sabemos que atravesamos un valle tenebroso que es esta pandemia, que es la vida misma que a cada uno nos ha tocado vivir con todas las pruebas, las luchas y los desafíos que nos depara. Recordando al salmista David, en el Salmo 23, él nos dice en su palabra: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y hemos aprendido que cuando vos haces a Dios el Señor de tu vida, nada te va a faltar. Nada de aquello que es necesario para tu vida, a veces fortaleza, consuelo, dirección, provisión, lo que estés necesitando. Cuando haces a Dios el Señor de tu vida, nada te falta. Luego el verso 2 nos dice: me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Toda esta vida es una vida de constantes presiones, estrés. ¿Y qué es lo que necesitamos? Descanso. Y Dios es el descanso deseado de nuestra vida. Luego sigue diciendo en el verso 3, Él renueva mi alma. El alma es aquella parte de nuestra vida donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Y bueno, es una vida de espinas, donde hemos sido abandonados, traicionados, nos han mentido, nos han estafado y el corazón se ha herido. Pero Dios promete sacarnos la culpa, sacarnos el resentimiento y ayudarnos a superar las pérdidas de la vida. Hoy en ese verso 3 vamos a ver que dice así: me guía por sendas correctas y así da honra a tu nombre. Hoy vamos a ver lo importante que son las decisiones en la vida. Sabemos que la vida es la sumatoria de todas las decisiones que hemos estado tomando. Hoy estamos donde estamos por una serie de decisiones que hemos tomado. Muchas veces esas decisiones no han sido las correctas, han sido malas decisiones y por eso comenzamos a pagar las consecuencias. Hay decisiones que son cruciales que vamos a tener que tomar en estos días, en los meses venideros, en los años venideros, y es cuando, por ejemplo, tenemos que cambiarnos de trabajo, o tenemos que mudarnos, o tenemos que comenzar una relación, quizás avanzar en un matrimonio que tiene problemas. Bueno, es un desafío tremendo, ¿sí? Hay que tomar decisiones en cuanto a las finanzas, en cuanto a nuestra salud. Y lo cierto es que uno se siente estresado porque tenemos temor a tomar malas decisiones. Y bueno, hay dos opciones en cuanto a las decisiones se refiere. Primero, la opción que vos tomás las decisiones por tu cuenta, como diciendo, tiro la moneda, sin como caiga la moneda, es si hago o no lo hago. Bueno, sabes que eso por lo general nunca termina bien. Luego tenemos la otra opción, cuando Dios está en tu vida. Y cuando Dios está en tu vida, entonces Él te ayuda a tomar las decisiones correctas de la vida. Pero hay un detalle, porque muchos dicen, pero si yo le he pedido a Dios y yo he buscado que Dios me guíe. Pero a veces nuestras decisiones están basadas en las emociones. Y hay gente que dice, pero es que yo siento en lo profundo que esto es de Dios. Y te embarcás en un negocio que después salió todo mal. O te embarcás en una relación y que salís diciendo, yo siento que vamos a ser felices. Y después, bueno, ya sabes cómo termina la historia. Vos sabes que las emociones fallan. Nuestro sentimiento, lo que uno cree que siente, que está bien, después nos damos cuenta que por lo general eso falla. Así que no nos podemos guiar por lo que uno siente, ¿sí? Tampoco nos podemos guiar por la lógica. 9 pasos para tomar decisiones correctas. ¿Sabes que no?
Porque no hay ninguna estrategia, ningún plan, cada decisión es única. Y lo que vos necesitas es no técnicas para tomar decisiones, necesitas que Dios te guíe, el Dios que lo sabe todo. Y también hay algunos que buscan a Dios como algo místico, ¿sí? Si hay una luz, entonces tengo que ir. Si tengo cierta visión, ¿puedo avanzar o no? Bueno, eso lo místico también empieza a fallar. Hay 4 cosas que vamos a compartir para que Dios guíe nuestra vida. Primero, que tenemos que aceptar la necesidad de dirección. Segundo, ir por una dirección basada en la fe. En tercero, escuchar la respuesta de Dios para esas decisiones. Y finalmente, confiar, aunque no pueda entender todo lo que Dios propone en mi vida. Vamos por lo primero. Acepto que necesito dirección. ¿Sabe cómo somos nosotros, mayormente los hombres? Sabemos decir, yo sé. Y vamos manejando y los acompañantes nos dicen, mirá, ya hemos pasado 2 veces por la misma cuadra, ¿por qué no preguntamos? Y decimos, no hace falta preguntar, yo sé. Y así estamos, dando vuelta y no sabemos nada. Las mujeres también son así, ¿verdad? Creen que saben y finalmente no sabemos. En Isaías 53:6 la palabra de Dios nos dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, ¿sí? Isaías también habla de las ovejas, como también habla David y como también habló nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Somos ovejas y las ovejas tienen la habilidad de extraviarse. Es normal que se extravíe una oveja, que se pierda. Por eso necesita de un pastor que la guíe y la cuide. Por eso Dios dice, mirá, cuando vas a tomar decisiones las vas a tomar mal. Me necesitas a mí para que yo te guíe. Somos ovejas, como dije, y estamos en peligro. Nos dice el Proverbio 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cuántas veces vos y yo nos metimos en un negocio diciendo seguro que nos sale bien y nos fundimos? ¿Cuántas veces comenzamos una relación y finalmente se fue todo por la borda? Porque nos parece que van a salir bien las cosas, pero las cosas no salen bien, dice el proverbista, termina en muerte. Dios es nuestra respuesta para ser guiado. Por eso dice el Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo correcto. O sea, necesitamos humillarnos, necesitamos dejar de decir yo sé, no sabemos nada. Necesitamos humillarnos y decirnos, Dios, guía mi vida por los caminos correctos, para honra y gloria de tu nombre. Bien, lo segundo, pido dirección y la pido con fe. Dice Santiago 1, 5 y 6, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría no es conocimiento, porque hay personas que son una biblioteca, saben un montón, pero a la hora de tomar decisión son un desastre. Entonces, sabiduría no es conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver la vida desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Eso es verdaderamente sabiduría. Dice, pídasela a Dios y Él le dará. Pues Dios da a todo generosamente, sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Así que tenemos un conflicto familiar, pedile sabiduría a Dios, que te muestre la perspectiva de Él para cómo resolver ese conflicto familiar. Es las finanzas las que no andan bien, necesitas sabiduría de Dios, ver desde el punto de vista de Dios cómo se administran las finanzas para poder salir bien. Si es tu salud, cómo vas a cuidar tu salud, qué profesional vas a acudir, cómo vas a hacer para llevar a mejorar tu calidad de vida. Bueno, necesitas la sabiduría, la perspectiva de Dios sobre tu vida. Así que esto hay que hacerlo con fe. ¿Qué significa pedir a Dios con fe? Que tengo la certeza que le pido algo
y me lo va a dar. No estoy dudando, estoy confiando que si le he pedido dirección para determinada área de mi vida, esa dirección va a llegar y puedo empezar a agradecer, ¿sí? Creo que Dios me va a responder. En tercer lugar, escucho la respuesta de Dios. O sea, tenés que abrir los oídos. Jesús dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. En este lugar donde es la iglesia, hay un montón de voces y de ruidos y sonidos que no los escuchamos, pero si tuviéramos un receptor, el receptor apropiado, sintonizaríamos un montón de frecuencias y de voces y de emisoras, de radios, de imágenes. Si tuviéramos el receptor apropiado, esto está lleno de voces y de ruidos, de sonidos, que no se escuchan porque no hay un receptor. Ahora en lo espiritual es exactamente lo mismo. Por eso nos dice el libro de Job 33:14, Dios nos habla una y otra vez. Y otra versión dice, Dios habla de muchas maneras. Dice, aunque no lo percibimos. No percibimos que Dios habla, pero Dios habla. ¿Y cuál es la manera correcta de percibir que Dios nos hable? Y la manera correcta, bueno, por empezar, capaz que tenés el receptor espiritual apagado, y el receptor espiritual vendría a ser tu comunión con Dios, tu relación con Él, tu vida de oración, tu vida de búsqueda, tu vida de santidad. Todo eso hace recepcionar la voz de Dios. Y hay otros métodos que Dios tiene. Primero tenemos que arreglar nuestra relación con Él, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenés que ser oveja del Señor. Para ser oveja tenés que tener un encuentro con Jesús. Si no estás escuchando la voz de Dios, necesitas urgente un encuentro con Él. Otras maneras, a partir de ese encuentro con Dios, que Dios usa para hablarnos nuestra vida es a través de maestros de la palabra, de predicadores o pastores. Muchas veces la gente me ha dicho, pero pastor, usted todo lo que dijo, lo dijo como pensando en mí. O sea, me dijo todo lo que me está pasando y yo no tengo ni idea de lo que te está pasando, sino que es Dios que usa maestros de la Biblia, predicadores, para hablar a tu vida. También usa a otros hijos de Dios. Por eso en la congregación tenemos los grupos pequeños, un grupo de amigos donde nos juntamos a repasar el mensaje del fin de semana anterior y a ver cómo eso se aplica a nuestra vida. Y entonces a través de un testimonio o de un comentario que hace uno del grupo pequeño, Dios termina hablándote a tu vida. Otra vez se lo hace por algo que es muy efectivo, y es esto, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso tenés que abrir la Biblia, cada día tenés que leer la Biblia, tenés que memorizar versículos de la palabra de Dios, porque esos versículos que vos memorizás te ayudan a vivir la vida que a Dios le agrada, te dan la guía, la dirección que estamos necesitando. Así que lee la Biblia, memorizá la palabra, porque a veces no vas a poder andar con la Biblia por todos lados, pero cuando está en tu mente y en tu corazón, la vas a recordar y la vas a poder aplicar a esa circunstancia que vos estás viviendo. Otra cosa, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que hacerle preguntas. ¿Qué me dijo Dios? ¿Cómo aplico esto en este momento que estoy leyendo esta parte de la palabra a mi vida? Entonces Dios va a comenzar a hablarte. Otra vez se lo hace por revelación. Muchas ocasiones de mi vida he escuchado la voz de Dios. Para ser pastor, escuché la voz de Dios que me dijo, Eduardo, vas a ser pastor. Y eso fue cuando yo tenía 18 años, hace muchísimo, varias décadas atrás. Bueno, en muchos momentos de mi vida yo he escuchado la voz de Dios para venir a ser pastor acá a Palmira. Escuché la voz que me decía, Eduardo, la gente de Palmira es la gente que necesita que vos seas su pastor. Y la vez que yo he escuchado la voz de Dios no es porque vivía un momento de piedad extraordinario. Me parece que era lo contrario. Me parece que Dios dice, mira, si no te hablo así, no me vas a entender o no me vas a escuchar. Y creo que es misericordia de Dios, ¿sí? Entonces Dios habla a través de revelación.
También nos habla a través de las circunstancias. Y estamos en la zona que no hay nada de trabajo y por ahí lo que Dios te está diciendo, mira, en aquel lugar sí hay trabajo, cámbiate de zona. A veces esas circunstancias nos van marcando la guía de Dios. Pero hay una manera, porque Dios a veces habla con mucho cariño, con una voz apacible, pero ¿sabes? A veces como no escuchamos, tiene que hablarte por medio del dolor. Y ahí sí que escuchamos cuando viene un dolor fuerte a nuestra vida y nos damos cuenta inmediatamente que no le estamos escuchando a Dios y ese dolor entonces dice, bueno, ahora te voy a escuchar, Señor, porque este dolor no lo aguanto más. Entonces, en tercer lugar, ya hemos aprendido 3 cosas. Primero, acepto que en mi vida necesito dirección, que esto no va, yo sé, no va. Lo segundo, cuando pido dirección a Dios, le pido sabiduría, ver de acuerdo a su perspectiva, tengo que hacerlo con fe. Debo creer que Dios es la respuesta a lo que necesito. En tercer lugar, escucho la voz de Dios, la respuesta que Dios me da por medio de predicadores, pastores, maestros de la palabra misma, circunstancias, revelación o el dolor. Debemos escuchar. En cuarto lugar y último, confío en Dios aun cuando no puedo entender. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo y nos metemos en algo y las cosas empiezan a salir mal. Cuando yo vine a Palmira, vine a un lugar donde había 5 iglesias. Digo yo, ¿qué hago acá? Si hubiera sabido que había tantas iglesias, no venía. Pero en realidad no vine por mi propia cuenta, vine porque Dios me llamó y no lo entendí. Después con el tiempo la iglesia se fue consolidando, estableciendo y fue una de las pocas iglesias de las que cuando yo comencé habían alrededor del barrio donde vivía. Tantas iglesias quedaron muy pocas, la nuestra es una de las que quedó. ¿Por qué? Porque estábamos siendo guiados por Dios. Esto también pasó con Israel. Israel tenía una promesa cuando estaba en esclavitud en Egipto. Dios le dijo, te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel y te voy a conducir allá. Así que cuando salieron, la noche que salieron, iba todo viento en popa porque en el día había una nube que les hacía sombra y la nube los guiaba. En la noche había una columna de fuego, una llama en el aire que les daba calor porque era el desierto, pero además le iluminaba el oscuro desierto. ¿Y dónde lo guió esta nube y columna? ¿Sabe dónde lo guió? A un lugar donde adelante tenían el mar y atrás tenía el ejército embravecido egipcio que los venía a atacar. Así que para avanzar no se podía, retroceder estaban liquidados. Y a veces parece que cuando Dios nos va guiando no entendemos dónde nos metió el Señor. Por eso en el Salmo 77, 19 se describe esta situación que te estoy narrando. Dice así el salmista: te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. ¿Te imaginas cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo? No sabían que enfrente, debajo del agua, estaba el camino que Dios iba a abrirle para seguir y estar a salvo al otro lado. Y muchas veces no vamos a ver que Dios nos guió y hay un callejón sin salida, pero Dios va a abrirte camino donde no se ve. Por eso no te rindas. No te rindo cuando todo te está saliendo mal y en contra y vos estás porque sabés que Dios te guió, estar ahí. No te rindas, hay una salida, solo confía. No te rindas en este nuevo confinamiento que comenzamos en estos días y el trabajo, las deudas, ¿qué hago con lo que me está pasando? Bueno, si Dios permitió esta situación, confía, porque hay una salida. Dice el Proverbio 4:18, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza
todo su esplendor. ¿Viste cómo es el amanecer? Apenas está clarito, pero minuto tras minuto esa claridad se hace más fuerte y se va avanzando hasta el pleno día, la plenitud del día. Así es el camino de los justos. Al principio no vemos claro, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez se te hace más el día claro y ves la gloria de Dios sobre tu vida. Una vez más, no te rinda, seguí confiando. Nos dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Es decir, no trates de entender, porque a veces no vas a poder entender. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Así que nuestra entrega a Dios nos permite ser guiados en las decisiones de la vida, decisiones que a veces nos han arruinado porque las hemos tomado por nuestra cuenta. Pero cuando tomamos las decisiones que Dios quiere que tomemos, vamos a ser guiados a un camino justo. Finalmente, el Salmo 37, 23 y 24 nos dice: el Señor dirige los pasos de los justos. De aquel que ha rendido su corazón a Él, Dios lo dirige. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor lo sostiene con su mano. ¿Te das cuenta la propuesta de Dios para guiar nuestros caminos de la vida? Dios se deleita en cada detalle de nuestra vida, aunque para nosotros nos volvemos locos. Dice, aunque tropecemos, no vamos a quedar caídos. Dios nos va a levantar, porque el Señor nos sostiene con sus manos. Vamos a vivir un plan de Dios. Y ese plan de Dios no es nuestro propio plan. O sea, tenemos que dejar nuestro propio plan y aceptar el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que vos y yo hagamos historia en los 70, 80, 90 años que nos toque vivir sobre esta tierra. Hagamos historia para la honra y la gloria de su nombre, la extensión de su reino y la bendición que podamos darle a las quienes nos rodean. Dios te bendiga ricamente. Ahí donde te encontrás, en tu casa, junto a tu familia, vamos a orar. Vamos a hacer del Señor el pastor de nuestra vida, para que nada nos falte, para que nos haga descansar en prados verdes, ese descanso deseado que tenemos. Yo estoy pensando que estos días van a ser diferentes y me parece que se va a poder descansar, muchos van a poder descansar, así que aprovechalo, es un descanso que Dios ha provisto. Él sana nuestra alma, qué bueno. Cuando tenés a Dios en tu vida, sana todas tus heridas, tus culpas y tus resentimientos y tus pérdidas. Hoy hemos aprendido algo más. Cuando hacemos al Señor el pastor de nuestra vida, entonces somos guiados por caminos rectos. Es decir, vamos a tomar las decisiones que van a traer beneficio a nuestra vida. Ahí donde estás, oramos al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque eres la lámpara que alumbra nuestro camino. Eres nuestra guía para las decisiones correctas. Solo, Señor, te pedimos que nos estés ayudando a reconocer que necesito dirección divina. Mi propia opinión, esto que yo sé, no va. Señor, ayúdame a entender que necesito confiar, tener fe en que tú vas a dirigir el camino de mi vida. Señor, ayúdame a escuchar tu voz, que no esté con el receptor averiado, sino que repare mi relación contigo, mi intimidad contigo, y a través de la palabra me deje guiar por medio de tu Espíritu Santo. Finalmente, aunque yo no entienda que he sido guiado por ti, las cosas no salen como yo he pensado, Señor, tú abres camino aún donde no se ve camino abierto. Así como lo hiciste con Israel, abriste el Mar Rojo, vas a abrir en medio de las dificultades un camino para que avancemos a los propósitos de Dios. Dios, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Renuevas mis fuerzas, tus guías mis pasos. Tu amor inagotable es tu
mal me persigue, te percibo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en